nosotros. Gracias por estar en Fides a esta hora. Elecciones en el Perú y cada vez está más cerca el tema de una segunda vuelta, ¿no? La hija de Fujimori estaría en esta segunda vuelta y un margen, dice, muy estrecho. Vamos a contactarnos con José Telo, que es analista peruano de nuestros favoritos aquí en el programa. José, te mando un gran saludo. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos. Disculpa, nos comimos el tiempo. Al parecer tenemos un accidente aéreo aquí en Bolivia. José, ¿cómo estás viendo esto de la segunda vuelta en Perú? Este tema es un tema que sin lugar a dudas está marcando la pauta este año. Este es un mega año electoral en Perú porque tenemos no solamente las elecciones generales en las cuales escogemos presidente, vicepresidente de la República, diputados, senadores, ahora que hemos regresado al bicameralismo y parlamento andino, sino que además también autoridades subnacionales, regionales y municipales. Y es una elección bastante compleja la que se va a desarrollar también en el mes de octubre. Bien, ¿cómo se explica, sin embargo? Primero, bueno, todo el mundo ha admirado. Te cuento que también en mi país, José, en estas elecciones subnacionales se han presentado una cantidad de candidatos, pero brutal. Y fue un fenómeno aquí para decir, pasa, todo el mundo quiere ser, y cuando hay crisis económica acá en Bolivia, qué raro, no hay plata en gobernaciones, alcaldías. 36 candidatos que quieren ser presidente. ¿Por qué tantos? ¿Cómo lo explicas esto, José? Lo que pasa es que también es el deseo de llegar al poder y también es que ven la oportunidad. Cada candidato siente, por ejemplo, acá hemos tenido más de una treintena, siente que puede ser el outsider, la persona que se haga visible ante el elector y llegar al poder. Entonces, aspiran muchas veces en tener una carrera política exitosa, no quemar etapas cuando la política lo que requiere es un cierto nivel de conocimiento de lo que se está haciendo, porque acceder al poder y sobre todo ejercerlo es algo bastante complicado. Bien, sin embargo, también debemos hablar, querido José, de la cercanía en estos resultados, que ha sido muy estrecha o está siendo muy estrecha, según los datos preliminares allá en Perú. ¿Quién es el segundo, el que le hace sombra a Keiko, para que nos puedas contar un poquito? Claro, el segundo en votación hasta el momento es el exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga, y está compitiendo con Jorge Nieto, que es un exministro que tiene, digamos, una trayectoria política bastante interesante, y él está en tercer lugar. Ah, es el exalcalde de Lima. Claro, él en realidad está distanciado de Keiko Fujimori, que definitivamente está en el primer lugar, pero está muy cercano a Jorge Nieto, y tras Jorge Nieto hay un empate técnico entre más de un candidato. Carlos Álvarez es un comediante que se lanzó a la presidencia, está Roberto Sánchez, que está vinculado al gobierno de Pedro Castillo, expresidente peruano, que fue vacado, y también está el señor Rafael López Chau, ¿no? A que el señor López Chau es una persona vinculada acá con el mundo académico que incursionó en política y es de tendencia de izquierda. Ah, caramba, ¿él es izquierdista, entonces? Alfonso López Chau, sí. Sí. Wow. ¿Y Keiko es de derecha? Sí, López Aliaga también. En el caso de Jorge Nieto es una posición progresista, no es propiamente, o sea, podemos calificarlo pues de una posición un poco más intermedia. Es liberal en lo económico, pero progresista en lo social. Uy, caramba, bien. A ver, pero entonces tenemos esto un poco más complicado. ¿Es un país quebrado entre izquierda y derecha según estos resultados preliminares? ¿Cómo lo estás leyendo, José? La configuración del Parlamento sí nos coloca un buen correlato entre izquierdas y derechas. Sí, es bastante interesante. Ahora, claro, si va a una segunda vuelta, ninguno de los dos tendría mayoría en la representación legislativa de tu país. Y esto nuevamente No, crearía un caldo de cultivo para seguir con lo que ya el mundo se sorprende, que
Hay alcaldes con un día, 5 días, 25 días y cambian presidentes de cada tiempo. ¿Ah? Claro, lo que pasa es que el problema acá es justamente, incides en eso, en el hecho de que han llegado gobiernos sin un correlato fuerte en el Parlamento, es decir, sin que tengan una bancada oficialista que pueda defender, digamos, las posturas del gobierno ante el legislativo. Esto viene ocurriendo desde Pedro Pablo Kuczynski en el año 2016 en adelante. Entonces es una situación que esperemos se corrija ahora, porque de alguna u otra manera lo que vemos es que hay un cierto balance que tampoco no deja de ser saludable. Este balance es bastante bueno. Bien, a ver, si hablamos de esas características, cuando tú dices es bastante bueno, estimado José, ¿a qué nos referimos en la impresión de la gente? ¿Qué ven de bueno en Keiko? ¿Qué ven de bueno en este segundo? No, en general, el correlato de fuerzas que hay en el Parlamento. A lo que yo voy es a que los partidos que han logrado acceder o estarían logrando acceder al Parlamento son partidos que tienen diferencias ideológicas, pero tienen que tener puntos de entendimiento. Y además también hay una suerte de balance, o sea, no está desproporcionado, ¿no? El hecho de que el gobierno también tenga una bancada muy numerosa no ayuda. Conviene que tenga una bancada que pueda tener capacidad de negociación, sea fuerte, pero el exceso de poder tampoco es igual. Y conviene además que también la oposición tenga un ritmo bastante intenso de trabajo. La labor de la oposición es fiscalizar como corresponde, ¿no? Porque las funciones parlamentarias son básicamente de lo que viene a ser la legislación, la representación y la fiscalización del gobierno, por lo menos en los sistemas parlamentarios como el nuestro. Entonces, es algo que, hago la precisión ahí, en el sistema presidencialista como el que tenemos en Perú. Quiero hacer la precisión y un poco el fe de ratas con lo que mencioné del parlamentario, porque nosotros tenemos una situación muy particular. En estos últimos 10 años, hemos tenido 8 presidentes, 4 han venido de las urnas, electos como la fórmula presidencial, por ejemplo, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra, presidente y vicepresidente. En el caso de Pedro Castillo y Dina Boluarte, presidenta y vicepresidenta, pero luego los otros 4 presidentes han venido al Parlamento. Han venido Manuel Merino de Lama, ha venido el señor Francisco Sagasti, ha venido también el señor José Gerí, que estuvo hasta hace mucho tiempo y quien está ahora gobernando, que es el presidente Balcázar. Entonces, en realidad, lo que hemos visto ahí es que muchos coincidimos, estudiando un poco la realidad que en el Perú, en que estamos pues en un punto de quiebre del presidencialismo. ¿Lo mantenemos o nos pasamos a hacer una figura de república parlamentaria? Que también no estaría mal, ¿no? La gran parte de países en el mundo que son demócratas tienen ese modelo de gobierno. Entonces hay que ver cómo vamos a ver, o el desarrollo de los siguientes días, cómo se configura ya el pase de la segunda vuelta, y si realmente tenemos un escenario como en el año 2021, donde se enfrentó la izquierda y la derecha y fue bastante encrispado, o tenemos un escenario en que se enfrentan dos fuerzas de derecha, donde, digamos, hay más tranquilidad porque muchos sectores moderados, y el peruano tiene sectores radicales, pero también amplios sectores moderados, lo que buscan es que no haya un cambio mayor en la Constitución, no hay algo que podría afectar una economía que, a pesar de los avatares políticos, se mantiene bastante sólida como la peruana. Y es algo que nos tiene en promedio muy tranquilos a muchos de nosotros. Bien, muchísimas gracias. Te agradezco, Gracias, José. Leo. Te agradezco. Ojalá salgan ya los resultados finales y ahí te volvemos a llamar. Gracias por tu tiempo, José, desde Bolivia. Un abrazo. Excelente. A las órdenes. Muchas gracias. Buen Un día. abrazo. Tenemos última información acerca de este avión, Cessna Citation. Vamos, por favor, a colocar, hemos logrado conseguir el plan de vuelo. El plan de vuelo es la hoja que se presenta a las autoridades aeronáuticas para decir, estoy pidiendo un vuelo, quiero salir de tal lugar a tal hora con destino a tal, estoy llevando tanto combustible, voy a volar a esta altitud, por ejemplo, y ahí la tenemos, vamos a ver, ahí está. La tienen para ustedes, ese es el plan de vuelo. Y si ustedes verifican en este momento aquello que les estoy ya mostrando,
Es un plan de vuelo. A ver si podemos un segundito pagar el micrófono, por favor, a nuestro próximo invitado, un minuto, o controla allá, por favor, en la radio, anular un segundo el micrófono, le agradezco. Es el Charlie Papa 3243. Es un tipo de aeronave Cessna 550. La hora, aquí dice de salida, la 13:00. Pero esta es hora Zulu, quiere decir que si le bajamos 4 horas, serían las 9 de la mañana. Pensaba volar a 3.900 pies de altura. 3.900 pies de altura. Salió del aeropuerto de El Trompillo, estimaba un vuelo de 1 hora para llegar a el aeropuerto de Cochabamba. Quiero comunicar de manera oficial con este documento que al mando de la aeronave en este vuelo privado se encontraba el capitán Carlos Moyano. Carlos Moyano. Según este reporte, han llevado equipo de sobrevivencia, combustible para más o menos 3 horas 30 minutos. Eso es lo que tenemos aquí en este momento. Y el sello en la parte baja de Navegación Aérea y Aeropuertos da el 13 de abril 2026, es decir, el día de hoy. Según tenemos entendido, según otros informes, pasó de 3.700 a 3.900 pies de altura en su vuelo y posterior no contestó llamado. Cochabamba es el lugar donde se presentan como las últimas coordenadas. Caramba. Eso es lo que tenemos hasta el momento en información. Hay una alerta general en el campo de la aviación nacional en este momento. No podemos decir hasta que haya una confirmación realmente oficial de que si hay un accidente o no hay, pero están perdidos. Y la emergencia a la que ellos han procedido dentro del avión da a entender que se preparaban para algo así, un aterrizaje de emergencia, seguramente. ¿Qué sucedió? No sabemos. Hasta ahora, esto que estamos diciendo es lo que podemos manejarlo como información oficial. Es un Cessna un poquito más grande, es un poquito más ejecutivo. Y estaba al mando el capitán Moyano. Un piloto reconocidísimo en el campo de la aviación nacional. Qué lamentable. Veremos qué informes más tenemos en las próximas horas. DGAC, NAVOL, no nos confirman absolutamente nada. Estamos esperando precisamente esta información para ver si tenemos algo. Bien, a ver, tratando de comunicarme también directamente con el ministro Mauricio Zamora, ¿no? Para dar detalles de esta información, pero tampoco nos contesta. Bueno, me imagino que todo el mundo debe estar loco en este momento con esto que parece ser un accidente de la aviación. Lo diré así desde esta manera hasta que no tengamos la confirmación. Hay varios que me confirman que la nave entró en un stall, es decir, una pérdida de sustentación, y terminó cayendo, pero no podría dar esta información como totalmente válida a esta hora por esa responsabilidad. Hasta donde llega, le muestro los papeles para tener total certeza de cómo se desarrolla este evento que nos está llamando la atención en general. A mis amigos pilotos en todo el país, por favor, mucho cuidado, mucho cuidado. Me entenderán si les digo que la bruja anda suelta, y ustedes saben, bueno, esto se dice en la aviación, porque usted es el que tiene que saberlo, que si hay un accidente caen 2 más, dicen en la aviación, y eso le llaman la bruja anda suelta, ¿no? Por eso, todos mis amigos de la aviación nacional que están escuchando Fides en este momento para tener más información, mucho cuidado, por favor. Doble checklist.
Vamos, por favor, con Milton Gondori. Milton Gondori, y lo aprovecho estos minutos, ahora sí le voy a pedir, por favor,